Y el título de hoy me gustaría explicarlo antes de pasar a la lectura, porque está raro, ¿no? O sea, puede llamar la atención, puede ser relacionado como, ¿qué está pasando, no? Anticorazones. ¿Qué se refiere? ¿Es acaso una carta de póker, de baraja? ¿O de qué trata, no? Y la relación que hay es algo que está en contra de, algo que busca afectar a, dañar. Ah, entonces en este caso, si estamos hablando anti-corazón, que está contrario a un buen corazón, que busca dañar un corazón, que busca afectar. Y en el libro le da un título bastante similar, pero me gustaría ya que iniciáramos con esa lectura. Y el día de hoy tenemos una persona que nos va a estar apoyando con esta lectura del libro, y ya la conocen. Entonces, Hugo, no sé si ya estés por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Le pueden poner ahí en los comentarios o con un emoji. Gracias, Abdiel. Ok, yo estoy bien, gracias a Dios. Y pues nada, el día de las carreras, todos frescos, dice Abdiel. Alexia, bendecidos. Ándele. Justamente cuando me toca trabajar con los jóvenes, les comento eso. Cuando nos preguntan cómo estamos, hay que decir bien, gracias a Dios, o bendecidos, para que se note que somos del pueblo del Señor. Y me dice ahí con bendecidos, exactamente, bien bendecidos, así lo decía un muy buen amigo. Pero bueno, ahorita vamos a leer, dice Litsi, así es, amén. Vamos a leer el capítulo 4 que es Minas Quiebra Corazones. Voy a dar lectura de él y al pro de la marcha trataré de dar algo de explicación, ¿no? Ok, vamos, empecemos. Algunos se preguntan si soy italiano por mi apellido. Y aunque este sí está relacionado con ese idioma, la palabra escarpeta en italiano significa limpiar la salsa que queda de la pasta en el plato con el pan, y la palabra scarpa significa zapato. Eh, la verdad es que yo de italiano no tengo ni la suela del zapato. La historia de mi apellido con matices italianos es bastante distinta, y a pesar de que me expongo a las burlas por contarla, lo voy a hacer. Mi tatarabuelo vivía en el campo, en los páramos de Cundinamarca, uno de los departamentos de Colombia. Allí no había escuelas ni entidades gubernamentales y las personas solían llamarse por apodos. Él solía vestirse, o sea, su tatarabuelo, con muchas ruanas y ponchos para cubrirse del frío, amarrándose luego a la cintura con una cabulla o cuerda como cinturón. Cuentan que parecía un folder donde se guardan los documentos. En Colombia le llamamos carpeta. A ver, creo que todo el mundo conocemos esos eh, folder, carpeta, o hay personas que les dicen folder, carpeta o u hoja de oficio, creo que también le dicen. Este, son esas que son como de cartón que se doblan, donde uno echa hojas o documentos importantes. Por ejemplo, de donde yo soy del norte de México, le decimos folder. En cambio, en el centro sur de México le dicen carpeta, justamente. Entonces, hay nada más como para dar ahí algo de contexto. Y que por eso le decían el señor carpeta. La cuestión es que cuando llegó el representante del gobierno para censar a los habitantes de ese páramo, le preguntaron a Don Carpeta su nombre y él respondió Carpeta, pero una S y así quedamos, es Carpeta. Me preguntarás, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las minas? Pues casi nada. De hecho, es una parte del trasfondo familiar que me permite seguir dando esta explicación. Al tener ascendencia de campesinos, mi bisabuelo y mi abuelo poseían terrenos de siembra de papa en el campo, los cuales solíamos ir a visitar. Obviamente en el campo hay muchas vacas y fue ahí donde mis pies conocieron los recuerdos que ellas dejan en el campo. No sé si a ti te ha pasado lo que a mí me sucedió, muchas veces sin darme cuenta metí el pie, o como se dice por ahí, metí la pata en el estiércol de las vacas. Esa es una experiencia única y nada agradable, estando ahí en medio del campo, sin baño cerca ni elemento para limpiarte. Más que el mismo prado con el olor del zapato que no te podías quitar por el frío y el terreno usualmente mojado, aguantando hasta llegar a un lugar donde poder hacerlo. Y eso sin hablar de la burla de los que te acompañan. En fin, como dije, una experiencia desagradable, pero nada comparable con pisar una mina real. Si un día les toca pisar
heces de vaca o popó de vaca. Como consejo es que sigan caminando y se va a ir quitando sola. Literalmente es paja masticada. O sea, no es como las heces de un perro o de una persona. Es paja masticada, literalmente. Entonces, para, como consejo ahí, ¿verdad? Colombia ha estado por más de 40 años en guerra interna con los grupos armados. Una de las armas más usadas en nuestro país han sido las minas antipersona, o como les llamamos comúnmente, minas quiebrapatas. Qué feo. O que son explosivos ocultos bajo la tierra. Las minas antipersona usualmente se emplean para colapsar los servicios médicos enemigos, degradar la moral de las tropas contrarias, dañar vehículos no blindados y sobre todo herir gravemente o mutilar sin matar, causando el mayor daño posible, ya que un muerto no causa tantos problemas como un herido. Así sus efectos más comunes son amputaciones, mutilaciones, quemaduras y lesiones musculares en los órganos internos. Aplicando esto a una nueva vida espiritual y emocional, muchos de nosotros hemos sido mutilados sentimentalmente o emocionalmente. Realmente, nos han partido el alma o hemos vivido experiencias tan duras y vergonzosas que quiebran nuestro corazón. Y aunque no morimos por la explosión, estamos librando batallas o lidiando con las consecuencias que resultaron de esa mina que explotó. Y lo más complicado es que al estar heridos y no poder sanar por completo, nos convertimos en una carga para los que se encuentran a nuestro alrededor. Hay una mina muy contundente, la cual usualmente es efectiva, parte del corazón y sabe hacer mucho daño, es la ofensa. La palabra ofensa proviene del griego paraptoma, que significa poner un pie en falso, así como cuando metí la pata en los campos de mi abuela. Al mismo tiempo, hay otra palabra similar de raíz griega, escandalón, cuyo significado es trampa. Por lo tanto, podemos definir entonces que la ofensa, según la palabra de Dios, es una trampa que nos hace poner el pie en falso y caer. Jesús dijo que los tropiezos serían inevitables en Lucas 17:1. Y eso es algo que quiero recordarte. Todos hemos sido ofendidos y lo seguiremos siendo. Por esta razón tenemos que tener, por un lado, cuidado de cómo caminamos y por el otro lado, un corazón que esté protegido al haber ejercitado el del perdón, debido a perdonar. Amén. Hay un personaje en la Biblia que nos puede enseñar acerca de esta mina de la ofensa, ya que él fue herido fuertemente por alguien de su plena confianza. Este es Filemón. Filemón era un discípulo del apóstol Pablo, que vivía en la ciudad de Colosas y en cuya casa se reunió una iglesia. Era un hombre entregado a la obra de Dios y junto a su esposa Apia y su hijo Arquipo servían al Señor. El nombre Filemón significa amistoso o el que ama, lo cual nos deja ver el tipo de persona que era. Puedo imaginarlo recibiendo a todo el que entraba a su casa con amor, pues era alguien que brindaba amor a todo el mundo. En esta historia que se encuentra en las escrituras hay tres protagonistas. Filemón, el que fue mutilado o dañado, Onésimo, el que puso la mina quiebra corazones, y tres, Pablo, el soldado que restaura. Todo empieza con Onésimo, un hombre que trabajaba para Filemón como esclavo y siervo. Hay que aclarar que en ese contexto antiguo, ser esclavo no es como ser ahorita. Ahorita lo vemos esclavo como servidumbre, como alguien sin derechos. En ese entonces, esclavo eran lo que hoy le conoceríamos trabajadores domésticos, los mozos, las señoras o muchachas que limpian las casas, sería algo así. El esclavo le roba a su amo y huye hacia Roma, y allí termina conociendo a Pablo, convirtiéndose a Jesús y naciendo de nuevo. Pablo empieza a ser su mentor espiritual y a formarlo como su hijo en la fe, amándolo sinceramente. Onésimo, huyendo de su problema, se encontró con Jesucristo y se convirtió sinceramente. Gloria a Dios. Dentro de este proceso, Pablo y Onésimo tienen una conversación acerca de la cuenta pendiente que Onésimo tiene con su antiguo amo, Filemón. Imaginemos esta conversación. Pablo, te quiero mencionar alguna vez algo que tal vez tú ya sabes. Yo le robé a Filemón cuando fui su esclavo y huyendo de él llegué aquí. Mi querido Onésimo, la razón por la cual llegaste aquí no fue para quedarte conmigo, sino para regresar con quien fuera tú. Hijo, es tiempo de regresar, de restituir el daño que causaste. Parte de este proceso de llegar a la fe consiste en cerrar ciclos de deshonra que hemos cometido en el pasado. Recuerda que Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos son nuestra responsabilidad. Sabiendo que si Cristo vive en nosotros, Él nos dará la gracia con esas personas y usará a otros como puentes de reconciliación. Pero Pablo, no sé si Filemón me reciba de vuelta, porque el error que cometí fue gravísimo y merezco la prisión.
Si él no me perdona, iré a la cárcel. Me cuesta, pero estoy dispuesto. Pablo, tú no regresarás. Yo te enviaré de vuelta a Onésimo. Seré tu intercesor y rogaré por ti. Entonces, cuando Pablo le escribe esta carta a Filemón diciéndole, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hay como curiosidad, Filemón solamente tiene un capítulo, ¿eh? No hay más capítulos, Filemón solo es un capítulo. Pablo empieza a preparar el corazón de Filemón porque está a punto de decir algo muy difícil por eso. Muy difícil. Por eso, antes de hacerlo, resalta sus virtudes no como manipulación, sino más bien recordándole que él es un hombre lleno de amor, que ha consolado a muchas personas. Esto me lleva a entender que las ofensas forman parte del proceso de nuestro crecimiento. Todos queremos tener un buen corazón, pero no hay manera de conseguirlo si ese corazón no ha pasado por el campo de las minas quiebra corazones. Es ahí donde se hace más fuerte y sobre todo donde experimenta la prueba de parecerse más al corazón de Dios. Es precisamente eso lo que Pablo le hace ver a Filemón. Veamos lo que escribe más adelante. Las ofensas forman parte del proceso de nuestro crecimiento. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendas y vivas lo bueno que tenemos en Cristo. Filemón capítulo 1, versículo 6. Nueva traducción viviente. Énfasis añadido. Qué tremendo lo que Pablo le dice. Es hora de poner las cosas en práctica. Recordemos que Filemón era un hombre con un corazón increíble, increíblemente noble, pero aún los más nobles necesitan seguir perdonando mucho más a aquellos que son difíciles de carácter. Todos nosotros en algún momento tendremos que poner en práctica los amenes que hemos dicho, la palabra que hemos aprendido, las declaraciones firmes y vehementes que hemos expresado. ¿Y cómo las ponemos en práctica? Nada más y nada menos que perdonando al que puso esa mina en nuestro corazón. Recuerda que todos hemos sido ofendidos, somos ofendidos y seremos ofendidos. Siempre habrá minas quiebracorazones en nuestra batalla de la fe. Una persona que hizo una pregunta muy interesante a Jesús acerca de la ofensa, y fue Pedro. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonar una y otra vez, es decir, siempre. Mateo capítulo 18, versículos 21 a 22 de traducción del lenguaje actual. Me imagino a Pedro sosteniendo una libreta con los nombres de aquellos que le ofendieron y preguntando, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar al que me ofende? Es decir, después de cuántas veces ya no tengo que perdonar, porque Señor, yo tengo mi límite. Solo necesito tener la legalidad y el derecho a no seguir perdonando para que no me hagan más daño. De cierta manera puedo entender a Pedro, porque es normal instalar mecanismos de defensa ante las minas quiebra corazones. Ese enemigo vestido de ofensa que viene a hacer tanto daño. Sin embargo, quiero que pienses en esto. Muchas veces nos ofenden porque dimos lugar a esa ofensa. En otras palabras, alguien nos ofende como forma de venganza o retaliación o como una mala conducta por algo que nosotros iniciamos. Por ejemplo, es posible que nosotros hayamos sido los que comenzamos el chisme, o los malos esparcimos la difamación, o no pagamos la deuda, o quedamos mal, o no cumplimos nuestra palabra. A veces nos quejamos de la actitud de otros que vienen con ira hacia nosotros, pero no entendemos que en ocasiones nosotros somos los mismos los que provocamos y damos pie a que esto suceda. Ahora bien, hay minas quiebracorazones que no provocamos ni merecíamos. No hicimos nada para que eso sucediera. Simplemente estábamos caminando por la vida y ¡boom! Pisamos una mina que explotó. Es ahí cuando tendemos a endurecer nuestro corazón y decir, no más, no perdono más. Y entonces nos convertimos en personas con un corazón de hierro para que nadie nos ofenda, trayendo a nuestra vida desconfianza, temor, odio, resentimiento y apatía con los que nos rodean. ¿Ok? Básicamente esto este, nos indica, dice César,
Dice César, ¿ya perdonaste el que puso una mina en tu camino? La respuesta de Jesús fue, perdona siempre sin contar. Amén. Ok, justo. Si estamos contando las ofensas, no estamos perdonando. Amén, así es. De hecho, justamente hablando de aménes, pues es lo que nos dice este pasaje. Bueno, no este pasaje, este texto, esta lectura. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios que perdona los pecados, Dios que es increíble, Dios de amor, Dios de perdón, Dios de sabiduría, Dios de fe, Dios de bondad, Dios bueno? ¿Cuántas veces hemos dicho eso y decimos, amén, aleluya, gloria a Dios? Yo creo que todos aquí lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Otros más fuerte, otros más, otros menos, pero todos lo hemos dicho. Pero justamente dice este texto eso, que va a haber momentos en la vida donde nos va a tocar ser como Cristo. Y todos esos aménes y todos esos aleluya que dijimos, los vamos a tener que poner en práctica. Obviamente unos va a ser más difícil que otros, pero no nos hace más fuertes en Cristo. Amén, así es. A lo mejor alguno tendrá que perdonar a una persona que generó daño en su familia, a alguien que se sobrepasó en su cuerpo, a alguien que robó dinero, a alguien que nos dejó mal parados en la congregación, a alguien que nos humilló públicamente. Todos tenemos diferentes cosas que perdonar y el Señor sabe por qué pone esas cosas en nuestra vida. Pero si nosotros realmente somos hijos del Señor, tenemos que perdonar a esa persona, no guardarle rencor. Aquí con nosotros no aplica el perdono, pero no olvido, ese no aplica. Perdonar es olvidar en parte. Perdonar es olvidar también, que es lo que hace Cristo con nosotros. De hecho, Cristo en su palabra nos lo indica, sean santos porque yo soy santo. Y también nos dicen los evangelios que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo aquí en la tierra, Él no nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, es lo mismo que el Señor nos dice, ¿sí? Tenemos que perdonar. Y todo lo que nosotros decimos que Dios es, tenemos que practicarlo en nuestra vida. Si no, sinceramente, son vanas repeticiones, decir, aleluya, gloria a Dios y amén, si no lo practicamos en nuestra vida. Amén o amén o no amén. Bueno, prosigamos con la lectura. Amén, dice Abdiel. Bueno, ninguno de nosotros, dice Litzia amén también. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros quiere límites en la bendición, pero sí le ponemos límites al perdón. En ambos casos la clave está en la respuesta de Jesús a Pedro. Siempre vas a tener que perdonar porque serás ofendido muchas veces. Podemos ver esta respuesta de dos maneras. Pedro, lo siento, siempre estarás siendo llevado por los dolores de la vida y por la tortura y el maltrato de otros hacia ti. Yo creo que todos lo hemos sentido. O la segunda, Pedro, es mejor que perfecciones el perdón en ti, así las ofensas que puedan venir en cualquier momento no te destruirán. No pongas un límite en el perdón. Ninguno de nosotros quiere límites en la bendición, pero sí le ponemos límites al perdón. Quiero aclarar que cuando hablo de límites en el perdón no me refiero a poner un alto en las relaciones dañinas, sino me refiero a restringir el perdón a otros poniendo condiciones. Quiero motivarte a que consideres el perdón desde otra perspectiva. Perdonar te hace más como Cristo, porque Él nos perdonó y se entregó por nosotros hasta la muerte, aun siendo nosotros los que le dimos la espalda. Filemón experimentó esta verdad con la ofensa de Onésimo y tuvo que poner en práctica lo que ha aprendido. Esto me hace reflexionar en algo. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos dé un corazón perdonador y Él permite las ofensas para que esa oración sea una realidad? Ya hemos visto el arma que el enemigo usa para mutilar el corazón. Ahora te invito a que me acompañes al armario para encontrar el arma defensiva.